Muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Bakowski de Mujeres Liberales Argentinas. Tenemos esta noche invitado al doctor Eduardo Filgueira Lima, nuevamente, que nos va a sorprender con la segunda parte de Economía de Pensamiento. Y vamos a tratar 4 temas que me han pedido que fuéramos profundizando. Uno tiene que ver con el pensamiento hegemónico. Vamos a tratar también sobre certezas y dogmas, constructivismo y sociedad y significantes vacíos. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a los que nos están acompañando. Voy a comentar un poco quién es Eduardo, si bien ya lo conocemos porque lo tuvimos en una charla anterior. Para los que no estuvieron y no lo conocen, el doctor Eduardo Filgueira Lima es médico recibido de la UBA, magíster en Sistemas de la Salud y Seguridad Social, magíster en Economía y Ciencias Políticas, es doctor en Ciencia Política, ex secretario de Salud de la provincia de La Pampa, ex viceministro de la Salud de la Nación. Actualmente es docente universitario, investigador en políticas públicas. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. ¿Se me escucha bien? Se te escucha fantástico. Bueno, muy bien. En realidad, esto sería la segunda parte de una charla que tuvimos hace unos días. Yo me voy a permitir, en principio, por aquellos que no estuvieron presentes la vez anterior, repetir algunos conceptos que me parecen básicos para ir entrando en los temas que nos convocan hoy. Así que yo empezaría por decir que, para tener una noción general, la idea es hablar sobre el conocimiento, el pensamiento, desde una perspectiva económica, es decir, tomar elementos que utiliza habitualmente hoy en día la economía para analizar el comportamiento de los individuos, de los seres humanos. Y esto aplicarlo. En su momento, la escuela austríaca fue prácticamente la primera, si no la primera, prácticamente la que sí lo consolidó. El pensamiento, o sea, las ideas de la praxeología, las ideas de sobre la acción humana, los aplicó por primera vez, pero vinculados exclusivamente al análisis económico. Y yo, releyendo y leyendo, he pensado que en realidad estos aspectos pueden ser aplicados a todo el análisis en las ciencias sociales. El comportamiento humano me parece fundamental para entender no solamente los comportamientos de los individuos, sino también cómo se comporta, cómo se mueve la sociedad. De hecho, uno de los puntos de hoy, pensamiento hegemónico dentro de la sociedad, o constructivismo social, por ejemplo, obedecen a conductas que se dan en la sociedad, pero que se dan a partir de los procederes, el procedimiento de los individuos, de cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Bueno, durante muchos años, prácticamente hasta fines del siglo XIX, los fenómenos económicos, fundamentalmente, eran vistos así como un conjunto, como lo que acontecía en la sociedad, como que acontecía en una masa que se movía en determinada dirección. Casi todos los economistas, John Stuart Mill, Ricardo, el mismo Adam Smith, etcétera, todos caían en este prejuicio de ver situaciones económicas, situaciones de la sociedad que se daban a punto de partida del comportamiento de grupos informes, de grupos sociales, y esto fue acentuado a partir de Emile Durkheim, que fue un sociólogo de orientación prácticamente marxista, y que en realidad consolidó esta forma de pensar. A pesar de que los escolásticos habían tenido una iniciativa en este respecto, fue realmente la escuela austríaca, a partir de Menger y puntualmente con posterioridad a partir de Mises, cuando se comenzó a analizar a los individuos, o sea, el comportamiento individual. Esto no
Esto es denominado, y lo conocemos hoy, como el criterio del individualismo metodológico. El individualismo, el análisis individual como método de análisis del comportamiento de los individuos. Es totalmente diferente, y no lo confundan, con el individualismo social. No tiene nada que ver. Es analizar el comportamiento de los individuos para poder entender cómo por agregación se dan los fenómenos dentro de la sociedad. Partiendo del concepto que las sociedades así en su conjunto no piensan, puede haber pensamientos predominantes, puede haber ideas generales que la convocan, puede haber movimientos de determinada orientación, pero en realidad son los individuos los que piensan, son los individuos los que dan ideas, son los individuos los que movilizan, y la agregación conforma los grupos sociales que tienen determinadas tendencias que después son las que nosotros queremos explicitar o queremos verificar o queremos ver cómo son las que conforman los movimientos dentro de la sociedad. Pero son los individuos, en realidad, los que determinan ese tipo de conformación. Decir, la sociedad piensa es probablemente una exageración. En realidad son los individuos los que piensan y dan el formato de comportamiento agrupado por asociación, por agrupación de la sociedad. Bueno, dijimos que en realidad como punto de partida praxeológico se partía de un axioma, si no se pretendía la refutación del mismo, se decía que todos los individuos pretenden pasar de una situación dada a una situación que consideraban mejor. Bueno, este es un elemento central, pero ¿cómo es que se mueven los individuos? Bueno, no todos se mueven en la misma dirección, porque cada uno tiene preferencias, tiene objetivos que ordena de manera subjetiva, de manera individual. Cada uno tiene preferencias, cada uno tiene orientaciones, cada uno tiene intenciones y cada uno tiene satisfacciones de sociedades que son completamente diferentes, precisamente porque las ordenan desde el punto de vista subjetivo. También hablamos de que todos estos son medios. Muchas veces los medios no son fines, son medios para alcanzar determinados fines que terminan por ser medios para otros fines sucesivos. Y así se va dando como los individuos avanzan en este proceso de aprendizaje, de adquisición, de satisfacción de preferencias y de comprensión de los fenómenos. Pero precisamente para poder lograr esos objetivos, necesitan comprender determinados aspectos de la realidad. A veces no muy complejos, a veces no determinadamente difíciles, a pesar de que nosotros, cuando nos interiorizamos del pensamiento y de las ideas y abarcamos determinados campos, en realidad lo hacemos con determinada complejidad, con determinada profundidad, que no siempre es alcanzable. Esto es muy importante, lo que estoy diciendo, porque no siempre ni es alcanzable ni es necesario para la mayoría de la gente. Tampoco es necesario. Lo que quiero decir, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, si un individuo quiere poner una carnicería o una librería, no necesita ser economista. Ni siquiera necesita elementos básicos de economía. No necesita conocer la teoría del valor. Necesita acertar con el precio posible que le puede dar a la mercadería que él va a vender, con la cual va a satisfacer expectativas de la gente, con determinada calidad, acorde, y ver si eso que él está produciendo y vendiendo puede ser comprado en suficiente cantidad por la gente o por el público al cual él se dirige. O sea, no necesita ser economista. Con muy pocos conocimientos, una persona puede... Sí. Perdona que te interrumpa, pero Por favor. de forma intuitiva, el comerciante analiza todo esto. Analiza, claro, analiza cuál es el mejor corte, analiza cómo está la situación política, social, como para saber si la gente va o no va a tener un determinado spread como para gastar en un asado o en milanesas. ¿Y qué milanesas? Si son de bola de lomo o son de cuadrada, no sé, digo cualquier cosa. A donde voy es el tipo, de forma intuitiva, va analizando el mercado y en función de eso va a ir tomando decisiones económicas. Correcto, pero no es economista. Lo que quiero decir es que no necesita demasiada complejidad. Eso es lo que estoy diciendo. Como la gente no necesita demasiada complejidad para su diario quehacer. Precisamente a esto vamos.
Y con lo que quiero terminar es que nosotros, los liberales, necesitamos, miren lo que digo, necesitamos simplificar el discurso, porque no todo el discurso es necesario para la mayoría de la gente, ni siquiera es accesible y ni siquiera es imprescindible. Las decisiones se toman, como vimos también, por otro tipo de medidas, por otro tipo de circunstancias. Cuando el comerciante pone un negocio, no sé si intuitivamente, sí, seguramente va a analizar los costos que tiene. Fíjense lo que voy a decir. Va a analizar los costos que tiene para saber si, sumando los costos en personal, en luz, en impuestos, etcétera, más la variante de rentabilidad, alcanza un precio al cual intuitivamente o por algún tipo de estudio de mercado que pueda hacer, puede ser ese precio accesible para la gente, pero no determina el precio de él. Sencillamente ve si la rentabilidad es posible como para que ponga el negocio o no. Son dos cosas completamente diferentes. Él no determina el precio. Precisamente, el pensamiento intuitivo lleva a pensar por excesiva simplificación que los precios son determinados por los comerciantes que imponen los costos, que lo imponen a expensas de costos agregados. Y es al revés. El precio lo pone la demanda, porque se le hace accesible a ella. Lo que quiero decir de manera lo más sencilla posible es que todo el conocimiento al cual nosotros necesitamos acceder para lograr nuestros fines no necesariamente tiene que ser complejo. Un comerciante no necesita ser economista para poner un negocio. El conocimiento es instrumental, sí nos sirve para alcanzar nuestros fines, pero hasta cierto punto es necesario un conocimiento simplificado, porque si no, tendría que recibirse todo el mundo de economista para poder poner una carnicería, por ejemplo. Entonces quiero decir que esa misma simplificación que el comerciante tiene para poner un negocio es la misma simplificación que nosotros deberíamos darle al discurso. Simplificación no quiere decir llevar por el camino del error, ni tampoco simplificación quiere decir pensamiento exclusivamente intuitivo. Simplificar quiere decir hacer el mensaje accesible para que la mayoría de la gente pueda acceder a él, porque los pensamientos intuitivos precisamente conllevan frecuentemente mucho error. Y si nosotros no nos guiamos solamente por el pensamiento intuitivo, seguramente vamos a caer en el error. Precisamente eso es lo que explica que muchísimos comerciantes, como bien dijiste María, que ponen un negocio, fracasan en su intento porque es solamente intuitivo, simplificado, excesivamente simplificado, el cálculo al cual ellos someten su exposición. Por supuesto que cuando uno pone en riesgo bienes personales, comienza a profundizar un poquitito más el discurso, comienza a profundizarlo porque obviamente está poniendo en riesgo su capital, está poniendo en riesgo su tiempo, etc. Lo que quiero decir es que el conocimiento, en primer lugar, es un instrumento que es muy costoso de adquirir. No toda la gente tiene el conocimiento que profundiza en realidad respecto de la mayoría de los problemas. En segundo lugar, digo, es costoso, y es costoso en tiempo, y es costoso en la transacción que significa su adquisición. Además, tiene otro costo, es incierto. Yo puedo ponerme hoy a leer el libro más farragoso, pensar que había aprendido todo sobre un determinado tema y encontrarme que por la transitoriedad aparece que alguien que lo falsa rápidamente y cualquier otra conjetura termina por explicar los hechos mejor y por lo tanto lo que lo que he invertido en aprender cosas pesadas, difíciles, costosas, realmente son falsables rápidamente y por lo tanto mi pérdida ha sido mayor. Es mucho mayor la pérdida que tiene alguien que se dedica a estudiar determinados temas que el que puede, porque el riesgo incluso es mayor de la pérdida de credibilidad o de veracidad de los elementos aprendidos. Entonces, esto es lo que quiero decir. En primer lugar, que el aprendizaje, el conocimiento es muy costoso. En segundo lugar, es costoso por los costos de transacción que tiene, los costos de oportunidad que tiene. De ellos el mayor es el tiempo. Es incierto porque es dinámico. Y un conocimiento que me parece absolutamente certero para explicar los hechos
dentro de 15 días puede aparecer una explicación mucho mejor y lo mío o lo que yo he aprendido con todo lo que me costó pasa rezado. Por lo tanto, resulta de que no todo el mundo es capaz de aprender, pero sí todo el mundo es capaz de informarse. También hablamos de las redes sociales y dijimos que las redes sociales nos informan, seguramente nos informan mucho más de lo que nos educan, del conocimiento que nos dan, porque información no es exactamente lo mismo que conocimiento. Información es solamente conocimiento de que los hechos suceden. Conocimiento significa poder explicar las motivaciones por las cuales los hechos se dan. Son dos cosas totalmente diferentes. Las redes sociales pueden darnos así el acceso a algún artículo, pueden darnos así alguna idea que tiene cierta profundidad y que tiene total certeza, pero la mayoría de las redes sociales nos dan información sobre acontecimientos, sobre hechos que acontecen. Bueno, muy bien. La simplificación a la cual nosotros nos referíamos conduce frecuentemente al error. Nosotros tenemos que lograr un equilibrio importante que significa simplificar lo necesario el discurso como para que penetre, que para que sea comprensible por la mayoría de la gente, pero tratando de que esto no nos haga caer en el error. Un error muy frecuente es el que yo decía recién. Pensar, por ejemplo, de que los precios son determinados por los comerciantes que son inescrupulosos. Esto es un criterio que surge así como idea general. También se puede pensar que controlar los precios va a traer como consecuencia que los precios van a bajar por imposición. También puede suceder, que se dice muy frecuentemente, cuando la gente no tiene plata, los precios bajan inevitablemente porque si no el vendedor se funde. Esos son pensamientos intuitivos, son demasiado simples para ser ciertos. En general, lo voy a decir sencillo, cuando la demanda no tiene suficiente dinero para adquirir, lo que sucede como consecuencia no es que los precios bajan, sino que los precios suben por escasez, sencillamente porque la oferta deja de producir. Y esto es una consecuencia prácticamente inevitable. Entonces sucede al revés de lo que intuitivamente nos lleva a pensar. Bueno, esta cuestión del pensamiento intuitivo y la expansión de determinadas formas de llevar adelante este conocimiento en la sociedad construye un pensamiento que se hace prioritario, que se hace perdurable, que se hace dominante, que se hace hegemónico en la sociedad. La sociedad termina por tener determinadas ideas de las cosas que en realidad incluso pueden ir en contra de ella. Y voy a dar, por ejemplo, los otros días estaba leyendo una estadística, un artículo hecho por una consultora en la Argentina, y se hacían dos preguntas. ¿Qué prefería la gente? Si prefería una sociedad en la cual el Estado lo protegiera, aunque esto significara un poco más de pobreza, pero a su vez significara más igualdad, o prefería que hubiera mucha más libertad económica y que el mercado determinara las condiciones de crecimiento, aunque esto significara un poco más de desigualdad. ¿Qué piensan ustedes que predominaba en la sociedad argentina? Estado protector. En la sociedad argentina hay un pensamiento hegemónico. Está el predominio de un Estado protector, el predominio de un Estado protector, pero fundamentalmente basado en la igualdad. Basado en la igualdad. El criterio era, somos todos iguales. Como diciendo, bueno, mientras estamos todos juntos en el mismo barril, nos protegemos los unos a los otros, y entonces en la línea media tratamos de flotar más o menos todos y corro menos riesgos. Parecería que fuera ese el pensamiento. Eduardo, pero no nos olvidemos de los últimos años de adoctrinamiento continuo que hubo en la sociedad y que lo sigue habiendo. Entonces, en esos términos, más vale que la gente va a pensar que es mejor que todos tengamos una igualdad, capacidad adquisitiva, aunque es ficticia, ¿sí? Si estamos todos, si sufrimos todos lo mismo.
Pero eso es fruto de este gobierno que hemos tenido en las últimas 3 presidencias. Yo creo que viene un poco más atrás, pero bueno, en realidad acá hay dos cuestiones. Una cuestión es determinar qué significa pensamiento hegemónico y dar un ejemplo. Esto lo acabo de dar recién. Un pensamiento hegemónico es un pensamiento dominante en la sociedad. Hablar de las causas, yo creo que es más complejo que atribuírselo a 3 gobiernos. Yo creo que hay cuestiones de carácter cultural, hay la misma religión, pienso que ha intervenido mucho y mucho. Pienso que hay cuestiones de carácter social, creo que hay un gran temor de desplazamiento de nivel de ingresos y de categoría social. No hablo de clases porque clases para mí también es un contrasentido, es decir, lo hago ex profeso, es una palabra marxista que en realidad en vez de hablar de clases habla de castas imposibles de pasar de una a la otra, y eso no se da en ninguna sociedad. Pero lo que sí estoy hablando de que todos estos factores, el religioso, el social, el cultural, el criterio de igualdad, son elementos que han penetrado profundamente en nuestras concepciones. Entonces, de esta manera se construye un pensamiento hegemónico, un pensamiento que en la sociedad tiene predominio, en donde la mayoría de la gente tiene predisposición a pensar en ese sentido. En esta encuesta daba prácticamente el 68% de la población pretendía una sociedad igualitaria con cuidado por parte del Estado. Aunque esto significara mayor pobreza a largo plazo. Se explicitaba bien. Mientras que solamente un 31%, 31 y monedas, prefería un Estado donde hubiera más libertad, aunque esto significara más desigualdad. Se planteaba alguna desigualdad social, sin especificar si era importante o no era importante. Bueno, esto es un pensamiento hegemónico. Y además ese pensamiento hegemónico está sostenido por ideas, por ideas o por criterios de carácter cultural, pero además fundamentalmente porque la idea de igualdad es un pensamiento muy fuerte en el ser humano y donde realmente romper con ella y pensar, bueno, en realidad en nuestras sociedades las únicas igualdades que son concebibles son la igualdad política, una persona, un voto, y la igualdad ante la ley. Esto ya más discutible por las posibilidades prácticas de realización, pero en realidad son las dos igualdades que pueden subsistir, pero la gente habla de igualdad con extensión sobre estos dos conceptos, la ley o la justicia, perdón, la igualdad política o la igualdad ante la ley. Extensión, lo quieren extender a otros ámbitos, donde la igualdad es prácticamente imposible, porque no somos seres iguales, porque tenemos objetivos diferentes y porque tenemos capacidades de realizaciones completamente diferentes. Por supuesto, para absolutamente lograr una supuesta igualdad, la restricción de la libertad debe ser absoluta. Esto tampoco se dice, pero eso está subyacente. Y esto forma parte de conceptos ideológicos que se han acendrado profundamente, que ni siquiera son cuestionados, y cuando no se cuestiona un pensamiento y cuando uno no es capaz de preguntarse si ese pensamiento es cierto o no, es porque evidentemente en el fondo es un dogmático. Absolutamente le resulta inconcebible ser capaz de cuestionarse las cosas en las que cree. Entonces ese pensamiento dogmático acentúa formas de pensar que creen que la sociedad debe ser de determinada manera. De allí a pretender construir de acuerdo a criterios e ideologías y conceptos de preconcepción, hay un pasito muy pequeño. A esto lo denominamos constructivismo social. La noción de constructivismo social es muy vieja. Ya los griegos pensaban que la sociedad debía ser construida de determinada manera. Los atenienses pensaban que debía ser construida de determinada manera. Menos mal que entre la guerra entre Atenas y Esparta ganaron los atenienses, que eran precursores de la libertad, y no ganó Atenas porque hubiéramos sido construidos como Atenas pretendía, perdón, como Esparta pretendía. Creo que la idea de constructivismo social es un hecho que se asienta en la idea que tenemos todos los seres humanos de pensar que lo que nosotros creemos es lo único cierto, lo único posible y lo absolutamente bueno, que debe ser impuesto
esto del enano totalitario que tenemos no sale de adentro, y debe ser impuesto a los demás. El criterio más absolutista y más retrógrado que yo he escuchado es la idea de creación del orden nuevo, del hombre nuevo, por ejemplo. Crear el hombre nuevo bajo el supuesto que bajo la órbita del socialismo y incontaminado de los males del capitalismo, el hombre a la larga iba a cambiar sus valores morales, iba a ser un ser solidario, iba a ser un ser con pretensión igualitaria absoluta, etcétera, etcétera, es lo más retrógrado que a mí se me ocurre. Querer cambiar lo que el hombre no es en esencia. Esto muestra una forma de querer construir la sociedad. Es habitual que esto suceda no solamente en los dirigentes sociales, las cosas tienen que ser así, de determinada manera, porque yo defino, esto ya Hayek lo estudió muy bien, y dijo que es absolutamente imposible que ningún ser humano contenga todo el conocimiento necesario para construir la sociedad a su gusto y piacere, y sin embargo, todavía, y nosotros en nuestro pequeño mundo, repetimos este comportamiento de creer que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos que debe ser, nos permite construir incluso la vida de los demás. Hay que tener mucho equilibrio para poder decir si lo que yo hago es un dogma o una aceptación a una adecuación a las instituciones sociales según necesidad. Es decir, si yo estoy educando para adecuar individuos para instituciones que se dan en nuestra sociedad, o estoy imponiendo criterios personales de cómo deben ser los individuos. Hay un pequeño enano fascista, así le decimos, que tenemos que aprender a dilucidar porque lo mantenemos en la mente de cada uno. Así que, bueno, Eduardo, antes de que prosigamos, me quedé con un tema sobre el pensamiento hegemónico y hoy te lo comenté antes de ingresar. Me lo comentaste. ¿Cuál es el vínculo con el fanatismo, no? El hecho de... Muy bien. No, creo que me hiciste, fue un comentario, sí. Sí, Sí, fue un comentario que te perdona, hice. no lo recuerdo bien, pero sí, me hablaste de la diferencia entre... Bueno, el dogmático es el personaje, todos lo somos, cuando estamos convencidos de lo que creemos absolutamente y no nos planteamos ni la más mísera duda sobre las cosas que estamos diciendo, pensando o haciendo. El dogmático es una persona que es incapaz de oponer argumentos a sus propias creencias y incapaz de aceptar argumentos en contra de lo que cree. El fanático no. El fanático es una persona en la cual la carga emocional es tan absoluta que no necesita racionalizar nada. Aquí se da, por ejemplo, el fanatismo se da en un equipo de fútbol. Aquí no hay que racionalizar nada. Se da en el ámbito religioso. El fanatismo religioso generó las guerras medievales en toda Europa, destruyó media humanidad. Francia, Inglaterra fueron testigos terroríficos de lo que fueron las guerras religiosas. El fanático es una concepción de grado superlativo, rayana en el delirio. Y que además no merece ningún tipo de explicación racional. El dogmático por lo menos te va a escuchar, va a decir que no, después te va a contestar con cualquier tipo de argumentación, generalmente te va a contestar ad hominem, te va a descalificar la argumentación de cualquier manera, pero por lo menos es una cuestión de grado. El fanático absolutamente va a sacar un palo y te lo va a partir en la cabeza porque es incapaz de racionalizar y de entender ningún tipo de argumentación respecto de lo que él cree como cuestión de fe. Lo llamémoslo así, como una cuestión de fe. Esa es mi diferencia, a lo mejor me equivoco, búsquenlo, la RAE lo debe tener, busquen el diccionario de la RAE y les puede dar las diferencias. Estos comportamientos, generalmente dogmáticos, y los comportamientos fanáticos se dan en grupos en nuestra sociedad, fundamentalmente cuando empiezan a tallar las emociones. El dogmático, para mí, puede ser un individuo, bueno, que tiene poca capacidad informativa, poca noción, poco conocimiento, no se educó lo suficiente y puede sostener a rajatabla su argumentación, descalificando al otro o no aceptando argumentaciones claras o suficientes o lo que pueda hacer
para intercambiar, para crecer, para poner en duda, porque yo en este momento puedo estar diciendo cosas que pueden ser descalificables, no, pero a lo mejor cuestionables, o a lo mejor se le puede ver alguna arista, o se le puede incorporar, y yo estoy abierto a aprender de ellas. El dogmático en general trata de renegar de esta cuestión. Y el fanático, ni que ¿Sabes lo decirlo. que? En nuestros grupos sociales se da frecuentemente en cuestiones de política, así como había un boliche donde entré una vez que decía, en este boliche está prohibido hablar de fútbol y de política y de religión, porque cualquiera de los tres argumentos despertaban el fanatismo. Y en nuestros grupos sociales, como la mayoría de las decisiones y los pensamientos tienen una carga emocional, se estima que depende de los individuos, los promedios son alrededor del 80% de las decisiones, mejor dicho, la mayoría de las decisiones tienen hasta una carga emocional de hasta el 80%. Fíjense el escaso margen de racionalidad con que nosotros disputamos las ideas en el marco de nuestra sociedad. Bueno, es posible que hablando de política, hablando de cualquier otro tipo de tema, subject o elemento que nos preocupe, bueno, la carga emocional para algunos individuos sea muy importante. Es tanto mayor la carga emocional, cuanto menor es la participación racional, valga la redundancia de la proporcionalidad, pero además es menor la proporcionalidad cuanto menos es el conocimiento. No la información, el conocimiento. Te hice esa pregunta porque hace un tiempo que vengo observando que si bien estoy muy contenta que los jóvenes tomen al liberalismo como una nueva opción política, cuando escucho a los libertarios o a algunos liberales jóvenes decir liberalismo populista y que sostienen a Milei, ahí digo, guarda, esto no tiene ningún tipo de sustento ni filosófico ni político y estamos entrando en un nivel de fanatismo tal que si vos pensás distinto, entonces te descalifico desde la posición personal. Y creo que esto no suma al liberalismo argentino. Entonces, por eso digo, cómo se gesta el pensamiento, este tipo de pensamiento en los jóvenes. Porque si Bien, miramos hacia bien. atrás, si miramos cómo se El sostuvo fenómeno, Hitler. una cosa es hablar de, vamos a hablar de un fenómeno particular. Estás hablando del fenómeno particular, Milei, y los jóvenes que adhieren al pensamiento de Milei. De ninguna manera voy a descalificar a Milei, que conozco, y que además, desde el punto de vista de su conocimiento en economía, puedo decir que realmente es sumamente inteligente y dice muchísimas cosas ciertas. Creo, como un análisis preliminar, que el fenómeno Milei tiene tanta adhesión por dos elementos que se combinan. Por un lado, el descreimiento fundamentalmente de los jóvenes sobre la clase política, sobre un elemento que voy a hablar ahora, que me lo estoy reservando. No es que me lo estoy reservando, fue un tema que quedó pendiente para después. El descreimiento sobre la clase política, la falta de llegada a un mensaje, las frustraciones personales porque el país les da cada vez menos oportunidades y ellos en general, fíjense, no provienen de grupos de ingresos muy bajos, provienen de gente que debiera tener oportunidades, que debiera tener un panorama por delante, y sin embargo se encuentran con que se les hace cada vez más difícil a quienes precisamente Milei les echa la culpa. Los políticos, la clase política, porque ahí sí es una casta, ¿no? La clase política, que en realidad, como bien dice Milei y lo dicen otros también, la forma de encontrar una solución a los problemas individuales en nuestro país es ingresar a la política. Entonces, el discurso de Milei pega por un lado muy fuerte y por otro lado encuentra un público adepto, porque las condiciones para que ese público adepto entienda ese mensaje están dadas, por un lado. Por otro lado, es la segunda parte, Milei es capaz
de tener un discurso simple, sencillo y a su vez algo que es disruptivo, cosa que a los jóvenes les encanta. Entonces, los dos fenómenos, no digo que se sumen algebraicamente, pero sí son agregaciones sociales que van expandiéndose y que, bueno, en cierto aspecto, afortunadamente, porque yo creo de que muchos se van a incorporar a al movimiento de Milei, pero muchos van a tratar de aprender después detrás de Milei. Y sospecho de que Milei va a tratar de extender más allá del discurso político, que es escueto y que tiene un montón de significantes vacíos, que es el punto que me quedó pendiente. En realidad, Milei es una persona que yo entiendo, creo, que saliendo un poco del barro de la política, se va a preocupar por extender su discurso, aunque sea simplificado, y lo ha hecho muy bien simplificado, más allá de su ámbito próximo. Yo creo que las ideas liberales es muy probable que lleguen a cada vez más gente, aunque lo hagan de manera informativa y no sea siempre con conocimiento cabal de lo que el liberalismo económico y el liberalismo político es. ¿Contesté? Mi te opinión. entendí, Eduardo, pero yo hablé de otra cosa. A Hablé ver. de fanatismo. Y te digo porque en los grupos nuestros, si pudiste leer en el día de hoy y en el día de ayer, hay chicos muy jóvenes que lo siguen a Javier y con tal de sostener su posición, pueden llegar a decir esto, que el liberalismo es un movimiento popular. Y viste cuando decís, está siguiéndolo a Javier, que me parece genial, lo conozco personalmente, me encanta como líder, pero ella está diciendo cualquier cosa con tal de sostener tu posición. Y además, Mucha gente ¿viste? dice cualquier cosa. Mucha gente dice cualquier cosa. Yo creo que la apreciación de alguno que otro puede ser pasada por alto. A lo mejor no es el grupo, no es la mayoría. Va a haber en una distribución gaussiana, va a haber un grupo mayoritario que se va a mover bajo las premisas, creo yo haber interpretado bien, que te dije, y va a haber algún fanático que se adhiere, se prende con la bandera sin siquiera saber de lo que está hablando. Pero esto sucede en todos lados. Sucede en cualquier tipo de grupos. Algunos son más moderados, pero en general en muchas personas que tienen predisposiciones personales particulares, no se puede excluir que se remitan a una posición de fanatismo extremo. Esto no lo desmerece a Milei, desmerece a la persona en sí, y lo que uno puede suponer es que no entendió muy bien lo que el liberalismo es. Porque nunca he visto ni escuchado mejor definición que la que nos ha dado Venegas Lynch, Alberto, sobre el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás. Del proyecto de vida de los demás. Bueno, esta gente fanática en general acostumbra a no respetar los proyectos de vida de los demás y a pensar que el fanatismo, perdón, por su fanatismo, que el liberalismo o lo que fuera, porque también hay fanáticos del otro lado. Hay fanáticos izquierdistas, fanáticos marxistas, fanáticos kirchneristas, fanáticos, hay de todo tipo. Así que, pero son marginales. Yo no creo que uno tenga que desesperarse porque aparezcan estos individuos que tampoco hacen a la cuestión. Y me quedó una cosa que me parece importante agregar, lo dejo así como término, es un punto que vos señalaste. No me quiero ir, pero lo quiero dejar explícito antes de llamar a la discusión general de esto que estamos charlando, primero porque hace 45 minutos que estoy charlando, ya es mucho, y en segundo lugar porque es un tema puntual muy importante y que nos hace al discurso del liberalismo. Quiero decir que en general la izquierda, casi todos el socialismo, se ha caracterizado por incluir en su discurso, y sobre todo de manera muy atrayente, una cantidad de elementos que nosotros en el análisis del discurso, cuando yo hago análisis de discurso, son denominados significantes vacíos. ¿Qué es un significante vacío? Un significante vacío es algo que dice algo entre líneas, pero no lo dice.
pero tiene un significado, y tiene un significado emocional, que se asocia a ideas preconcebidas, o sea, se asocia a las ideas que eso sostienen en una sociedad. Pero es vacío, porque no tiene ese significado realmente. Lo dice sin decirlo. Cuando decimos, por ejemplo, los poderes concentrados, estamos dando margen a la reacción emocional por parte del oyente. La persona que escucha entiende de que hay personas malas que se han puesto de acuerdo, que tienen el poder inalcanzable mediante el cual dominan a la sociedad e imponen sus aspectos y sus criterios egoístas. Este es un significado de esto que estoy diciendo. Es vacío porque no existen poderes concentrados de tal naturaleza. Habría que poner de acuerdo a una cantidad innumerable de actores para que estas teorías, que en el fondo son conspirativas también, se den. O sea que, sin embargo, es un significante que sobre todo la izquierda ha tenido. Fíjense qué maneras de simplificar el discurso y de llegar profundamente al pensamiento de la gente. Son significantes vacíos. También se dice medios hegemónicos. Y cuando digo medios hegemónicos, cualquiera dice, bueno, me imagino que son todos los actores de los medios de comunicación que manejan con hilos invisibles Twitter, Facebook, WhatsApp, los diarios con mayor tirada, los canales de televisión, y esos poderes me están transmitiendo. Sin embargo, cuando uno mira la repartija de los medios, el 65% son de respuesta oficial. Y sin embargo, se habla de los medios hegemónicos como si fueran los medios que imponen el discurso, cuando el discurso lo impone a lo mejor nadie, porque la gente tonta no es, la gente escucha, la que se informa puede ser que decida con menos claridad, pero la gente es manejada frecuentemente por este tipo de ideas que apelan a sus emociones. Los significantes vacíos son significados de contenido emocional que quieren decir cosas que en el fondo no son ciertas, son vacíos, o por lo menos son representación de imágenes que la sociedad tiene como si fueran fantasmas de su niñez que se le van a aparecer, ghost, o brujas, o terroríficos dragones, o cosas que van a hacerle la vida imposible, contra los cuales hay que luchar y para los cuales hay quienes los defienden, aclarándoles la condición de conocimiento a través de esto que son los significantes vacíos. La izquierda se ha caracterizado prácticamente por tratar de imponer el mensaje, por tratar de construir de acuerdo con sus ideas. No quiere decir que uno no tenga idea de cómo la sociedad tiene que ser. No quiere decir que uno no tenga idea de hacia dónde se debería orientar. Pero construir la sociedad es absolutamente imposible. Lo que sí se puede hacer mucho daño en esa idea de construir. No me digan que construir la sociedad como la ha construido Cuba no a lo mejor ha tenido algún éxito en algún aspecto, pero con toda seguridad, en el cálculo personal que yo hago entre beneficios y perjuicios, no tengo ninguna duda de que la columna de los negativos, de los perjuicios, es mucho mayor. Sin ninguna duda, fundamentalmente porque la coacción de la libertad sobre la libertad, para mí es un elemento central, es un elemento fundamental. Entonces, la mayoría de los mensajes que ha manejado la izquierda está basado en significantes vacíos y en imposiciones, sin entender que los individuos, cada uno de nosotros, se maneja en función de criterios de utilidad para satisfacer preferencias que son subjetivamente valoradas. Así que esto es el concepto general que quería decir. Y fundamentalmente quería decir que nosotros podemos llegar mucho a la sociedad. De hecho, nuestra sociedad se construyó sobre bases liberales, por los criterios de muchos pensadores. Alberdi, Roca, Mitre, Sarmiento, y muchas personas que pudieron llevarlo adelante durante muchos años. Probablemente después el pensamiento nacionalista nos cerró, el pensamiento populista nos termina de cerrar. Pero tenemos muchas posibilidades de revertir.
Lo que sí tenemos que entender es que no toda la gente tiene ni la posibilidad ni la necesidad de entender todas las cosas en profundidad. Entonces, hacer análisis complejos resultan poco interesantes para el crecimiento del liberalismo. Probablemente deberíamos, repito, simplificar el mensaje, llevarlo adelante de una manera más clara, con pequeños tips, pequeños elementos claros, muchos que sean no significantes vacíos, sino significantes llenos de contenido, que quieran decir cosas. De hecho, les aclaro, escuchando el mensaje de Milei, volviendo a Milei, tiene tips muy claros, tiene tips que pegan con mucha fuerza. Cuando le dicen, por ejemplo, si usted piensa de que los precios los ponen los comerciantes, entonces de esa manera no habría absolutamente nunca ningún comerciante fundido. Sencillamente porque puso los precios y si me compran ese precio bien, es el razonamiento más simple con el cual se puede explicar que no es el comerciante el que pone los precios. O sea, es un tip simple, sencillo, que la gente entiende, por supuesto, no está lo suficientemente difundido, no es un significante vacío, hay que buscar significantes que apelen a la emoción, pero creo que hay que simplificar el mensaje para llegar mucho más allá de donde llegamos. No les hablo más porque son 52 minutos, me quedan cosas por hablar, pero me parece que me he extendido Eduardo, demasiado y quedo abierto a sus preguntas. Escuchame una cosa, la tenemos a Mariana Jaldo, que me está sacando la banderita y me dice, María, quiero hacerle una pregunta a Eduardo, así que te paso con ella. Okay. Me encanta escucharte, como siempre. No, gracias a vos, a ustedes. Bueno, a mí me gustaría aplicar un poco esto que nos comentás, llevarlo al plano político, a la realidad. Quedé pensando en lo que es el dogmático y el fanático. Entonces, mi pregunta es, ¿qué impacto tiene cuando los políticos son fanáticos o dogmáticos? Porque lo que se ve justamente ahora es que quizás para mejorar la posición de algunos partidos o listas que se están presentando, especialmente en lo que sería derecha, se convoca a figuras que no son dogmáticas de la línea política. Sin hacer un juicio, por ejemplo, sería Manes, que es un colega tuyo, por ser médico. Entonces, ¿eso es positivo o negativo? La verdad que desconozco la imagen que puede tener Manes y ni la aceptación que pueda tener en el público. De hecho, el juego de un outsider siempre da nuevas expectativas, esperanzas a la gente de pensar que se renueva, de que hay gente con otros criterios, con otras ideas. Pienso que en cierto aspecto se está jugando por ese lado. Yo he conversado con Manes, no comparto muchas de sus cosas, pienso que es un socialdemócrata muy light para mi gusto, no son las ideas que comparto, pienso que puede ser atractivo para mucha gente, pero no puedo decir más que eso. Respecto de que hay dogmáticos, bueno, los hay en todos lados y habría que ablandar el cerebro para poder entender que, y saber que el conocimiento no es permanente, no es perpetuo, son solamente conjeturas que nos permiten resolver y entender la realidad por un tiempo hasta que aparezca otra que lo explique mejor. Esto es bien popperiano, así que, pero bueno, para eso hay que ablandar la cabeza. Si uno se rige por pensamientos estrictos y piensa que lo que aprendió es la única verdad posible, absolutamente es imposible salir del dogma. Cuando uno tiene dogma, tiene certezas. Cuando tiene certezas, quiere construir la sociedad de acuerdo a cómo piensa. Generalmente se equivoca, porque lo que él sabe, por más que sepa, no sabe todo lo que es necesario para poder construir una sociedad en determinado sentido. Y además hay otra cuestión. Cuando una persona quiere imponer a los demás su forma de pensar, necesariamente tiene que reemplazar la función de utilidad de los demás. La función de utilidad, la que los demás piensan que le es útil para lograr sus fines, los tiene que reemplazar por los fines que él piensa que le son útiles a los demás. Eso es un absurdo total. Ya entra en la mayor de las contradicciones. Yo tengo un artículo publicado que se llama La política como redención y que trata estos temas. Es un artículo pequeño
se refiere prácticamente a cómo piensan muchos dogmáticos constructivistas que la política les sirve para redimir a la sociedad, para dirigirla en determinado sentido. Y son realmente, se creen los sacerdotes de la política. Lo que yo digo es por tu bien. Yo, el que construye tu realidad de acuerdo a lo que yo pienso que te va a hacer bien. Son los que... hay un libro de Lori Sanata muy interesante, El último rey católico, se refiere a la vida de Fidel Castro, y cómo el criterio de redención está presente permanentemente en el comportamiento de Fidel Castro. Él redimía a la sociedad llevándola a un objetivo superador. Son criterios que quitan humanidad al comportamiento del ser humano, pero estamos propensos, y el poder en este sentido corrompe las cabezas. A veces corrompe las actitudes, pero muchas veces corrompe las cabezas. Está bien. Gracias por la recomendación. Mira, acá hice la tarea y me compré el libro que recomendaste la vez anterior, no se ve bien ahí, de Gran Escape. Lo estoy leyendo. Excelente libro. Excelente libro. Este libro tiene un centro, que es el mostrar cómo la igualdad no es posible. En toda la sociedad creció. En los últimos 200 años, el capitalismo ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas. Ha sido por los grandes avances de la ciencia, los grandes avances de la tecnología y la gran generación de riqueza. Toda esta tercera revolución industrial ha permitido que los bienes se abaraten y que haya muchas más personas. Sin embargo, se sigue hablando de desigualdades. Y claro, las desigualdades son normales, es normal que unos accedan primero y que otros accedan después. Pero los pobres de hoy son mucho más ricos que los pobres de hace pocos años atrás. Y hoy no podemos decir que solamente queda, salvo en nuestro país, que es una excepción como en todo, el 20% de la población mundial en la pobreza, cuando hace apenas 200 años el 80 o el 90% de la población vivía en la extrema pobreza. Entonces esto es una cuestión clara. La consecuencia es que el capitalismo sacó de la pobreza, pero no te saca a todos al mismo tiempo. Inevitablemente a unos les llega primero, a otros les llega después, igual que el conocimiento. Sí, y eso quizás es lo que utilizan los políticos dogmáticos, ¿no? Por ejemplo, es una situación que Perú no se aguantó y la reclamó, y ahora se está viendo, digamos, la elección de su presidente y el impacto que está teniendo. Pero justamente fue por ese efecto de derrame lento. Es un derrame, a veces no tan lento. Lo que pasa es que el discurso de la igualdad es un discurso que paga políticamente. El discurso de la igualdad paga políticamente, paga más que el discurso de la libertad. Sí, tal cual. Sin embargo, tal cual. vos vas a Cuba y los reclamos fueron por libertad. Sí, tal cual. Ese libro, Agnus Dieton, fue Premio Nobel de Economía en 2015 y lo plantea con la medicina, como las vacunas sí se descubrieron, pero los primeros que se vacunaban eran los reyes. Y después se fue vacunando el resto de la población hasta que se pudo erradicar la viruela, pero fueron muchos años después. Me gustaría que haga un nuevo libro, porque él habla de la gran pandemia del HIV. Ah, sí, claro. Fue bueno, ahora estamos en otra pandemia. Ahora, ¿qué sucedería? Porque esta pandemia sí que es distinta. Cada una es distinta. Incluso hasta el tema de las vacunas. Exactamente. Mariana, de vacunas. ¿Sí? ¿te parece si abrimos los micrófonos e invitamos a nuestra audiencia a hacerle las preguntas que quieran hacerle a Eduardo en la noche de hoy? ¿Cómo no? Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Eduardo, les pido por favor que levanten su mano. Así les damos el curso necesario como para llegar hasta él. Buenas noches, Mariano Maldonado. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Estoy de faxina, estoy cocinando en este momento.
Son una grata compañía. Muchas gracias. Yo tengo, bueno, quería decir una cosa breve, pequeña al principio, que es, me parece muy interesante el tema este de simplificar el discurso. Siempre lo he visto y creo que eso ha sido un problema del liberalismo, puesto que según mi opinión, mi visión, el liberalismo, el proyecto liberal ha sido abortado tempranamente en Argentina, y no ha alcanzado, digamos, la población a conocer las bondades del liberalismo. Algunos líderes así carismáticos como Javier Milei están simplificando ese discurso, que yo creo que el liberalismo no ha sabido hacer llegar, bajar a la población, y me parece que es muy interesante esto, y usando términos como la libertad, por ejemplo, que lamentablemente no se aproxima al concepto de igualdad que se ha difundido, un concepto que también está confundido porque la igualdad es la igualdad jurídica, es la igualdad de todos ante la ley, no una igualdad física o material, pero lamentablemente no hemos podido los liberales transmitir ese mensaje. Mi pregunta es, yo digo, dada la situación, la condición de este estado gigante que tenemos en Argentina, el otro día veía una estadística de empleados públicos en las provincias, una lista de los empleados públicos. Y en Catamarca, por ejemplo, que es donde yo vivo, hay, creo que, no sé, 10 o 9 empleados por cada habitante, por cada empleado, por cada particular, digamos, por cada cuenta propista hay 10 empleados públicos, o 12, no recuerdo bien. Eso hace que el Estado, que todo el mundo acá sea empleado público. Entonces digo, ¿qué tenemos que hacer para salir de esa situación? Porque si nosotros no logramos desactivar eso, va a ser muy difícil hacer un cambio, producir un cambio para darle la oportunidad a la actividad privada. Es básicamente esa mi inquietud, y a ver qué opina Eduardo sobre qué deberíamos hacer o cuáles serían más o menos los puntos que nos tendrían que servir de norte. Es eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, a lo mejor no soy yo el más indicado para contestar eso, pues es un tema muy complejo. Yo lo veo así. Muchísimas provincias, muchísimas, no solamente Catamarca, La Rioja también, tienen un exceso de empleados directos, y con la población que son de receptores indirectos llegan a tener el 60 o el 70% de su población comprometida con los recursos del Estado. Esas mismas provincias viven de la coparticipación federal de impuestos o por transferencias no automáticas, como son ATN o acuerdos políticos entre los gobernadores y el gobierno central. En realidad se trata de un federalismo a medias, un federalismo fallido, porque existe una gran dependencia del gobierno central con acuerdos políticos. Y por otro lado, existe un mecanismo perverso, como es el deterioro de las economías regionales. Por lo tanto, no existen fuentes de trabajo, y la única perspectiva que existe es encontrar un puesto en el Estado. Ojo, eso ya está pasando también en Buenos Aires, está pasando en el resto del país. La mayoría de la gente, en vez de ponerse en la carnicería, prefiere tener la seguridad o la tranquilidad de tener un empleo en el Estado, y todos los meses cae la gotita con su sueldo, 2 aguinaldos, o sea, medio aguinaldo en julio, medio aguinaldo en diciembre, vacaciones, y por lo menos tiene tranquilidad y tiene seguridad, y no tiene que correr los riesgos que significa cualquier tipo de emprendimiento privado. Pero es cierto, hay un deterioro y hay una falta de oportunidades. Para que esto se lleve adelante, hay que revertir la trampa en la cual estamos. La trampa en la cual estamos es un Estado crecientemente poderoso, cada vez más regulador, con menor capacidad de libertad para los habitantes, que para emprender cualquier negocio se encuentran con regulaciones, controles, y cargas impositivas y cargas de todo tipo que le dificultan llevar adelante cualquier emprendimiento. Si uno da causa a la libertad, el ser humano es emprendedor, el ser humano busca alternativas, busca salidas, y seguramente si pone
volviendo al tema, a una carnicería, porque hablamos de eso al principio, va a tener que contratar a alguien que le traiga la carne, se la descargue con un camión, otro que la corte, otro que la venda y otro que esté en la caja cobrando. Y por lo tanto, eso genera riqueza, genera productividad, después él cambiará el coche, cambiando el coche se pondrá una agencia y eso tiene un efecto multiplicador. Pero mientras tengamos un Estado con las potestades que tiene y los mecanismos de regulación, es como correr con una mochila. Y una mochila que cada año le van poniendo una piedra más. Y por lo tanto se hace mucho más difícil avanzar, muy difícil correr y por supuesto dentro de poco va a ser difícil caminar. Esto requiere esto es un concepto. Creo que este concepto así claro, sencillito, simple, eso se puede transmitir a la sociedad. Lo que es más difícil transmitir es que esto requiere una reforma impositiva, requiere una limitación en las funciones del Estado, requiere una reforma laboral, requiere una reforma monetaria y requiere una reforma fiscal, fundamentalmente para lograr el equilibrio fiscal que no tenemos. Entonces, si nosotros vemos todo esto, el tema es muy complejo. Hablar de reforma monetaria a la gente y es complejizar la cosa. Pero todo el mundo entiende lo que significa correr con una mochila y que el Estado eso significa. Pero no dejar de lado que uno no puede evaluar el gasto sin medir los resultados. Si uno dice, por ejemplo, bueno, se gasta tanto, pero el Estado es bueno, me brinda buenos servicios, entonces yo me puedo quedar no tranquilo, porque obviamente estoy en déficit, tengo problemas, tendré que ver cómo lo financio, pero tengo buenos servicios. Pero resulta que no se pueden despegar el gasto de los resultados. En la Argentina tenemos mucho gasto estatal, un enorme déficit, un gran gasto por parte de la política. Acá Milei pone un dedo en la llaga muy importante cuando habla de la, no por datos de él, sino por estudios internacionales, que muestran que en la Argentina prácticamente gran parte, un 5%, un 4 o un 5% del déficit fiscal es equivalente a lo que se va por, como él dice, las manos porosas de los políticos, o sea, por pérdidas y por ineficiencia. Yo he sido funcionario nacional y les puedo decir que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, existen 78 programas nacionales de asistencia a las provincias y realmente no funciona bien el 80%, funciona mal. Sirven para darle trabajo a empleados y empleados y empleados de empleados y nuevas capas de empleados que se van agregando con cada cambio gubernamental, mucho más que a la gente que se supone que dicen servir. O sea, el Estado gasta y gasta mal. Esto hay que transmitirlo. La reversión de las economías regionales es un tema de la política, es un tema de las políticas locales, pero a los gobernantes no les interesa tener eso. No les interesa estar como están. El mantenimiento del status quo es terrible, porque ellos tienen a gente dependiendo del Estado, ellos son los que les dan el trabajo, ellos son los que les dan las prebendas, ellos los que dan la subrogancia de toda la actividad económica, y lo único que hacen es mandigar y acordar con el gobierno central para que le hagan transferencias suficientes para los gastos que ellos disponen. Es un tema muy complejo, habría que revertir el sistema impositivo. Yo soy creyente, ferviente creyente, de que los impuestos deben ser cobrados por las provincias con una participación al revés, de las provincias hacia el Estado Nacional. Y por supuesto la simplificación del sistema tributario, que es una aberración. Tenemos más de 170 impuestos en los 3 niveles de gobierno. Esto complejiza y hace que no exista suficiente libertad económica como para emprender. La pérdida de competitividad es tremenda, y la pérdida de productividad más aún. No sé si contesté, amigo, pero bueno. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Daniel. Ok. Daniel, todo tuyo. No, tenés que desmutearte, Daniel. Mariana, ¿lo ayudás? Ahí está. Ahora. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Solamente quiero agregar algo a lo que acabas de comentar, que es muy, muy meduloso y
y es importante. El producto que estamos viendo tiene que ver con el concepto que hubo desde los orígenes de nuestra nación, el concepto del desarrollo territorial. O sea, el Estado tenía que ir a lugares donde no había nada para construir todo. Entonces, eso fue generando todo un sistema que comenzó con las provincias, las 6 primeras, y hoy tenemos 23. O sea que está agotado. El proyecto del desarrollo territorial está totalmente agotado porque ya se ha finiquitado. Y es por eso que existe esa estructura gigantesca que alberga y da trabajo a la gente. Es el Estado que va a construir espacios donde no va a ir nunca la actividad privada o la actividad humana con un objetivo. Entonces, al estar ya terminado y ya estar territorializada toda la superficie, tenemos que entrar en lo que es el ordenamiento territorial, que ahí entonces, a partir de eso, se puede comenzar a desarrollar todo lo que decías. Esa es mi idea. Entonces, yo veo que es la llave para abrir el cambio del país, es el ordenamiento territorial, empezar por la base, como fue en los orígenes y llevado a cabo por lo que nombraste, Sarmiento, Roca, Mitre, todos ellos tenían esa idea, la llevaron a la práctica y hoy está ya totalmente agotada. Entonces, a mí me preocupa mucho porque yo veo que, por ejemplo, estábamos hablando de Milei. Milei no trata esos temas. O sea, a pesar de la fuerza que tiene, de la pujanza, está, digamos, volando. Tiene que bajar, hay que bajar al territorio. Y yo veo que como error que tiene Milei, lo tienen todos los políticos. Entonces, todos están reforzando y apoyando a ese modelo que ya está totalmente completado. No quiero decir acabado, porque fue lo que generó el país y generó las provincias y ha generado lo que tenemos ahora. Entonces, habrá que ordenarlo a eso. Habrá que, yo largo ideas, territorialmente habrá que unificar provincias y tener 3 provincias nada más. Y entonces eliminar a todo lo que va a empezar a sobrar, los congresos, los consejos deliberantes y todo lo demás, y ir unificándolos. Entonces, de esa manera vamos a poder implementar lo que estamos hablando recién, de lo que vemos que nos está ahogando y asfixiando. Entonces, me gusta charlar contigo para, a ver cómo te podría decir, introducirte en este tema, porque lo que vos acabas de decir tiene que partir de un concepto de ordenamiento territorial. Y ahí entonces vamos a poder arrancar. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Si no cambiamos o no ordenamos el territorio, vamos a seguir con lo mismo. Y ese desarrollo, el concepto de desarrollo territorial, genera esa estructura de un Estado lleno de gente a la cual se le soluciona el problema del ingreso económico para que se pueda arraigar en un lugar que es imposible vivir. ¿Sí? No se puede. Lo tenemos, por ejemplo, tomemos una provincia, Santa Cruz, una de las provincias más ricas que podamos llegar a pensar en el mundo. Ahí está, y no se puede vivir ahí. Eso si no está el Estado dándole el sueldito y la jubilación, no va nadie ahí. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Nada más.
Muchas gracias, Daniel. Yo quería decir, primero vi una pregunta ahí, no sé si la leí mal, que alguien comentaba que había una crítica a Milei. Ninguna crítica a Milei, ninguna crítica, solamente una descripción de, bueno, su accionar, que me parece correcto, y que él sabrá cuáles son las motivaciones que lo llevan, porque obviamente habrá pensado que este es el mejor camino, y en ese sentido lo felicito porque ha logrado mucho. Así que ese es el primer punto. El segundo punto, quería hacer una referencia que también me importa porque el discurso político ha caído mucho, y por eso creo yo, y mencioné que había muchos adolescentes y mucha gente joven que estaba resentida e incómoda con la política. Ayer hablaba una referente del Frente para Todos, o Frente de Todos, y después de eso intervino un amigo mío, Alejandro Katz, pertenecemos los dos al Club Político Argentino, y tuvo una descripción pero excepcional respecto del discurso de la mayoría de los políticos. Dijo que en Inglaterra lo llaman tongue of wood, o sea, lenguas de madera, que hablan y no dicen absolutamente nada, todo un discurso general, todo un discurso de vamos a hacer, todo el mundo tiene que ser feliz, vamos a desarrollar fuentes de trabajo, y prácticamente en el fondo no dicen ni cómo, ni qué es lo que van a hacer, ni cuáles son los lineamientos que realmente son de la política para llevar adelante las acciones que recién referíamos. Entonces, la persona que hablaba, yo siempre comento que parece que le meten un cassette en la boca y bla, 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 que es Victoria Tolosa Paz, y la persona que hizo, no fue una crítica, una descripción de cómo el comportamiento de ella es similar al de muchos políticos, lenguas de madera, no dicen absolutamente nada. Ese es el discurso vacío. Ese es un discurso incluso con significantes. Me van a conseguir trabajo, me van a dar, me van a repartir, pero no significan nada en el fondo. Los significantes vacíos hay que eliminarlos, hay que encontrar significantes concretos, pero que afecten lo emocional y que simplifiquen. Yo lo que he hablado hoy está escrito en muchos artículos, miles de páginas, miles de libros, y sin embargo lo hablé en 50 minutos y traté de simplificarlo. O sea que simplificar se puede. Yo he pretendido llegar dándoles el resumen a ustedes. No necesitan ser grandes conocedores de la comunicación para transmitir lo que el liberalismo significa. Así que esa fue mi intención. Realmente tengo que dejarlo porque tengo otro Zoom ya, pero dentro de 10 minutos, pero para mí ha sido un gusto compartir, han sido todos, espero haber transmitido algo. Lo de siempre, Eduardo, es un gusto tenerte en casa, y bueno, es un placer escucharte. Somos muchos más que dos, porque siempre te digo, Mariana y a mí nos encanta escucharte, pero evidentemente somos muchas más que dos. Simplifiquen el discurso, busquen emocionar con cosas que además sean ciertas. No necesitan demasiadas cosas complejas para llegar a la gente y decirle el camino por el cual tenemos que seguir. Yo también creo que el liberalismo es la solución hacia adelante, pero es la sociedad la que termina por decidir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, les cuento que hace 2 semanas atrás hice un seminario de liderazgo femenino convocada por la Fundación Naumann. 26 mujeres de distintos países fuimos convocadas y conocí a una pakistaní que, habiendo ya terminado este seminario, la invité para el próximo martes a las 14. La señora se llama Aisha Bano. Ella es secretaria parlamentaria de alta educación por su partido político, que es complicado leerlo. Ellos manejan cerca de 70 dialectos en Pakistán, para que tengan una idea, y la invité a hacer nuestro primero Zoom en inglés. Vamos a hacer un Zoom por mes para entrevistar a estas mujeres grandiosas que son luchadoras del ideario y de la filosofía liberal en sus respectivos países, y el tema va a ser Female Freedom in Pakistan. ¿Sí? Muy bien.
Sí. Sí, Libertad femenina en Pakistán. así es. Es una mujer que desde el momento en que la conocí me sorprendió. Además de ser muy bella, es una persona inteligente, astuta, rápida en lo que es la tarea de comunicación, y es por eso que consideré que va a ser nuestra próxima entrevistada, y espero tenerlos a todos el martes aquí, en este mismo lugar. Les mando un beso enorme, gracias por estar ahí y Muchas gracias a todos. que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.